Cuando abrí la puerta, aquella tarde no vi a mi hija. Vi a una desconocida, su cabello perfectamente alisado, su vestido elegante, el perfume caro. Nada en ella recordaba a la niña que solía correr por este mismo pasillo con trenzas desordenadas y rodillas raspadas. A su lado estaba su esposo, con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Y lo primero que salió de sus labios no fue mamá ni te extrañé. Fue ahora que heredaste esta casa, tengo derecho a vivir aquí. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones, pero yo solo sonreí, porque en ese instante tomé una decisión que cambiaría todo. La tarde caía despacio sobre las calles empedradas de Guanajuato. El sol teñido de un naranja suave iluminaba las fachadas coloniales, mientras las sombras se estiraban como recuerdos antiguos. Yo estaba en el patio de atrás, barriendo hojas secas de bugambilia que el viento había arrastrado hasta los escalones. Tenía las manos cansadas, la espalda adolorida, pero seguía barriendo con calma. Ese sonido rítmico de la escoba contra el suelo siempre había sido mi compañía en los días largos. En la pequeña mesa de la cocina, el vapor de los tamales recién hechos empañaba la ventana. El olor del maíz, del chile y de las hierbas llenaba todo mi hogar. Era el mismo olor que preparaba cuando mi hija Lucía era apenas una niña y regresaba de la escuela, corriendo gritando desde la puerta: «Mamá, ya llegué, hiciste tamales». Cerré los ojos por un instante y pude verla con las mejillas sonrojadas, su uniforme un poco arrugado, las trenzas mal hechas por sus propias manos pequeñas. Siempre comía 2, a veces 3, y luego se sentaba conmigo a contarme lo que había aprendido. Hablaba sin parar. Yo la escuchaba como si fuera el sonido más bello del mundo. Pero esos días se fueron como tantas cosas. Lucía creció y con la adolescencia también llegaron las discusiones. Que si yo era anticuada, que si no entendía su mundo, que si nunca iba a salir de ese barrio. Luego conoció a Mauricio. Desde el principio algo en él me inquietó. Su manera arrogante de hablar, su sonrisa altiva, la forma en que evitaba mirarme a los ojos. Yo intenté ser amable, le ofrecí café pan dulce, mi pequeño hogar abierto para quien decía amar a mi hija. Pero él nunca me devolvió esa cordialidad. Solo me veía como parte del pasado que debía dejar atrás. El día que Lucía se fue de casa, aún me quema por dentro. Ni siquiera se despidió con un abrazo. Solo tomó una maleta, me dedicó una mirada fría y dijo: «No necesito tu permiso para hacer mi vida». Después de eso, el silencio se hizo eterno. Cambió de número, se mudó a otra ciudad, dejó de responder a los pocos mensajes que yo me atrevía a enviarle. Con el tiempo, algunas personas del vecindario comenzaron a murmurar que ella decía que su madre había muerto hacía años. Cuando me enteré, sentí como si me hubieran arrancado el corazón, pero una parte de mí, aún rota, siguió amándola. Cada domingo encendía una vela frente a la Virgencita de Guadalupe rogando por ella. No pedía que regresara, solo que estuviera bien. Pasaron los años, uno tras otro como hojas secas llevadas por el viento. Trabajé lavando ropa ajena, vendiendo flores en la esquina de la iglesia, ayudando a doña Pilar con su pequeño puesto en el mercado. Mis manos se llenaron de arrugas, mis cabellos de canas, pero nunca permití que la tristeza me convirtiera en una mujer amarga. Una mañana, cuando regresaba del mercado con una bolsa de pan en la mano, encontré un sobre blanco debajo de la puerta. Tenía un sello elegante, un nombre escrito con tinta negra: Lic. Joaquín Herrera. Entré con cuidado, me senté en la mesa y lo abrí con dedos temblorosos. La carta decía que un viejo amigo de mi difunto esposo, un hombre al que apenas recordaba, me había dejado en herencia
una gran casa colonial en el centro de la ciudad. Una casa con historia, con espacio, con un valor que yo ni siquiera podía imaginar. Pensé que era un error. ¿Por qué alguien haría algo así por mí? Sentí miedo, confusión, esperanza, todo al mismo tiempo. Al día siguiente, el abogado vino personalmente a explicarme. Me mostró documentos, escrituras, papeles legales que confirmaban que aquella casa ya era mía. Una casa grande, hermosa, antigua, lleno de habitaciones vacías donde antes solo vivían fantasmas y polvo. Pero poco a poco empecé a limpiarla, a abrir las ventanas, a dejar que la vida entrara de nuevo. Y entonces algo cambió. No supe cómo, pero la noticia llegó a oídos de Lucía. Fue una tarde tranquila. Estaba sentada en una silla de madera en el patio delantero, con una taza de atole caliente entre mis manos, mirando cómo las sombras danzaban en las paredes amarillentas de la nueva casa. Escuché el motor de un auto detenerse frente al portón de hierro. Luego, el sonido de unos pasos decididos sobre la banqueta. Al levantar la vista los vi, Lucía y Mauricio. Por un segundo, creí estar viendo una imagen de otro tiempo, un recuerdo mal colocado. Pero no. Estaban ahí de pie, observándome como si yo fuera parte del inventario que estaban a punto de revisar. Lucía respiró hondo. «¿Hola?», mamá dijo con una voz que ya no reconocía del todo. No me levanté. No corrí a abrazarla. No lloré. Solo me quedé mirándola, tratando de encontrar en sus ojos a la hija que un día me juró que siempre estaríamos juntas. Pero lo único que vi fue ambición cálculo, una especie de urgencia desesperada. Mauricio dio un paso adelante sin disimular su tono autoritario. «Supimos que heredaste esta casa», dijo. «Y como tu hija legítima, Lucía, tiene derecho a vivir aquí. Nosotros necesitamos este lugar». Sentí como algo dentro de mí se quebraba y al mismo tiempo algo más se fortalecía. Todos esos años de abandono, de silencio, de dolor contenido, se acomodaron en mi pecho como piezas de un rompecabezas que por fin tenía sentido. Bajé la mirada un instante hacia la taza entre mis manos. El vapor seguía subiendo tranquilo, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Luego volví a mirarlos. Lucía esperaba una respuesta. Tal vez súplica, tal vez llanto. Le dediqué la misma sonrisa tranquila que le daba cuando era niña, y se caía y me miraba buscando consuelo. Y entonces, con voz suave pero firme, dije: «Pasen, siéntanse en casa». Mientras caminaban hacia el interior, yo supe en el fondo de mi corazón que el verdadero juego apenas estaba comenzando. Entraron a la casa sin pedir permiso, observándolo todo como si ya les perteneciera. Sus pasos resonaban contra los mosaicos antiguos y cada eco me despertaba un recuerdo que yo había intentado enterrar hacía años. Lucía tocaba las paredes con la yema de los dedos, examinaba las molduras, los marcos de madera tallada, los arcos que conectaban las habitaciones principales. Mauricio, en cambio, abría puertas, se asomaba a los cuartos, medía los espacios con la vista, como quien evalúa una propiedad lista para vender. «Es más grande de lo que imaginé», murmuró él cruzándose de brazos. «Podríamos hacer aquí un restaurante boutique o convertirla en casa de huéspedes para turistas. Este lugar vale una fortuna». Sus palabras chocaron contra mi pecho como pequeñas piedras. No hablaba del hogar de una mujer que había sufrido y renacido allí. Hablaba de inversiones, de oportunidades de negocios. Lucía se giró hacia mí, con una sonrisa forzada. «Mamá, sabes que todo esto también es por tu bien. Si nosotros vivimos aquí, podrás estar más tranquila. No vas a tener que preocuparte nunca más.
La miré en silencio. Por mi bien pensé. ¿Dónde estuvo cuando mis manos se quebraban de tanto lavar ropa ajena? ¿Dónde cuando me quedaba dormida sin haber comido esperando una llamada que nunca llegó? Pero no dije nada, no era momento para reproches, aún no. Los invité a sentarse en la sala principal, donde había dejado una jarra de agua fresca con rodajas de limón. Doña Pilar me había enseñado que incluso ante el visitante más ingrato, una casa se honra con hospitalidad. Yo seguía siendo esa mujer, aunque la vida me hubiera convertido en algo más fuerte. «Pueden quedarse a cenar», dije con voz tranquila. «Estoy haciendo enfrijoladas». Lucía se sorprendió. Quizá esperaba que la rechazara o que la echara a gritos. Quizá esperaba lágrimas, no una mesa puesta. «Gracias, mamá», murmuró finalmente. Me alejé hacia la cocina, pero mientras calentaba las tortillas, los recuerdos comenzaron a asaltarme otra vez. Años atrás, en un cuartito pequeño, que apenas me protegía del frío, yo vendía flores que doña Pilar y yo recogíamos en el campo. Caminaba largas distancias con cubetas pesadas, mis manos entumecidas, mis rodillas adoloridas, pero nunca me quejé. Cada flor era una moneda, cada moneda una esperanza diminuta. Hubo noches en que lloré hasta quedarme dormida sobre una almohada húmeda. Hablaba con la fotografía de mi esposo Manuel, apoyada en un pequeño altar junto a una veladora. «Sin ti estoy aprendiendo a sobrevivir, viejo», susurraba. «Pero sigo en pie, lo prometo». En las mañanas me levantaba con un solo pensamiento: no dejar que la tristeza me devorara. Enseñaba a leer a los niños del barrio, les daba de comer a los perros callejeros, rezaba por mi hija, aunque me hubiera olvidado. Y poco a poco, algo milagroso ocurrió. Las personas comenzaron a confiar en mí. Me pedían que cuidara sus casas, que atendiera a sus padres enfermos, que les ayudara a organizar pequeñas celebraciones. Mi nombre circulaba en voz baja por las calles de Guanajuato. Doña Carmen es de fiar. Doña Carmen es buena. Doña Carmen nunca falla. Esa reputación construida con sacrificios invisibles fue la que llamó la atención del anciano amigo de Manuel. Él fue quien decidió dejarme la casa, convencido de que solo yo sabría devolverle el alma que había perdido con los años. ¿Y ahora? Ahora mi propia hija caminaba por sus pasillos como si ese milagro fuera solo una oportunidad para ella. Cuando llevé la cena a la mesa, vi a Mauricio revisando su celular, mostrando fotografías de remodelaciones modernas que, según él, harían del lugar un éxito turístico. Lucía lo escuchaba fascinada, sin dedicarme una sola mirada. Me senté frente a ellos, tomé un bocado. El sabor era perfecto como siempre. ¿Y su hijo?, pregunté de repente sin mirarla. ¿Cómo se llama ahora mi nieto? Lucía se quedó paralizada. Mauricio levantó la vista lentamente. ¿Cómo lo sabes?, dijo él. Sonreí con suavidad. Una madre siempre sabe cuando su hija tiene un hijo, respondí. Lucía tragó saliva. Se llama Emiliano, contestó finalmente. Tiene 9 años. 9 años. Un niño que yo jamás había visto. 9 años de conversaciones perdidas, cumpleaños imaginados, regalos nunca entregados. Pero en lugar de dolor, lo que sentí fue algo distinto. Una certeza, una razón más para seguir firme. Esa noche, cuando ellos se encerraron en la habitación principal, yo salí al patio y me senté bajo el cielo oscuro de Guanajuato. Las estrellas brillaban con timidez como pequeñas heridas en la oscuridad. Cerré los ojos y respiré lento. «Tú me conoces, Virgencita», susurré, mirando la pequeña imagen en la pared. «Sabes que no vine a vengarme, pero tampoco permitiré que me arrebaten lo que con tanto sufrimiento me fue dado.
Dentro de la casa pude escuchar a Mauricio hablando por teléfono, presumiendo la propiedad, planeando, calculando. Cada palabra suya me confirmó que yo no estaba equivocada. Esa noche no pude dormir. Me quedé observando el techo, oyendo cada crujido de la casa. Pero no era miedo lo que me mantenía despierta. Era la claridad, una claridad que llevaba años formándose en mi interior. Al amanecer, mientras la luz se colaba por las rendijas de las ventanas, tomé una decisión más importante que cualquiera que hubiera tomado antes. Me levanté, encendí una vela frente a la fotografía de Manuel y hablé con una voz que no tembló. Hoy voy a renacer una vez más, pero esta vez por mí. En ese mismo instante, afuera un coche se detuvo frente a la casa y supe que el pasado estaba a punto de alcanzar a todos. El sonido del motor afuera rompió el silencio de la mañana. Mauricio se asomó por la ventana curioso, como si estuviera vigilando su nuevo territorio. Yo, en cambio, no me moví. Ya sabía con una certeza extraña que aquella visita no traería nada bueno. Los pasos en la acera se acercaron. Un golpe seco tocó la puerta de hierro. ¿Esperas a alguien?, me preguntó Mauricio frunciendo el ceño. La vida siempre llega sin avisar, respondí, y me encaminé con calma hacia la entrada. Cuando abrí, vi a un joven bien vestido con un portafolios negro en la mano. Detrás de él, una camioneta elegante esperaba con el motor encendido. Doña Carmen Álvarez preguntó con respeto. Soy yo. Vengo de parte del licenciado Joaquín Herrera. Necesita hablar con usted hoy mismo. Asuntos urgentes sobre la propiedad que heredó. Sentí la mirada inmediata de Mauricio clavada en mi espalda. Lucía apareció a su lado, intentando ocultar su inquietud. Dígale que vendrá en cuanto yo se lo indique, respondí. Hoy no puedo recibir a nadie más. El joven asintió y se marchó sin insistir. Cerré la puerta lentamente, sintiendo cómo en la sala el ambiente se volvía más denso. ¿Qué era eso?, preguntó Lucía, cruzándose de brazos. ¿Tiene algo que ver con la casa? Todo tiene que ver con la casa, hija, dije sin mirarla. Incluso tu presencia aquí. Ella se quedó inmóvil. Su rostro, tan parecido al mío cuando tenía su edad, mostraba ahora una mezcla de ansiedad y fastidio. Mauricio fue quien reaccionó primero. Mire, doña Carmen, vamos a ser directos, dijo con tono firme. Esta casa está a su nombre, sí, pero Lucía es su hija. La ley protege a la familia. Usted no puede simplemente vivir aquí sola, en un lugar así, mientras su sangre vive apretada en un departamento pequeño. Me volví para mirarlo por primera vez con verdadera atención. Había soberbia en sus gestos, pero también una sombra de inseguridad. ¿Apretados?, pregunté suavemente. ¿Así me veía usted cuando yo limpiaba baños para sobrevivir? ¿Así me veía cuando caminaba kilómetros vendiendo flores para no morir de hambre? Mauricio apartó la mirada. Lucía, en cambio, dio un paso adelante. No es justo que traigas el pasado. Ahora, mamá, replicó. Las personas cambian. Yo era joven, no entendía muchas cosas. La observé con cuidado. Cada gesto suyo, cada movimiento, me revelaba que no había vuelto movida por amor ni por culpa, solo por conveniencia. ¿Y ahora sí entiendes?, le pregunté. Ahora entiendo que debemos ser una familia otra vez, respondió intentando sonar convincente. Emiliano necesita una abuela. Tú siempre soñaste con volver a ver a tu nieto, ¿no? Mi corazón se estremeció un segundo al escuchar su nombre otra vez. Emiliano. El nombre que había repetido en sueños durante años. Tráelo, dije. Quiero verlo. Los dos se miraron sorprendidos. Mauricio arqueó una ceja desconfiado. Lucía pareció debatirse entre distintas emociones,
pero al final asintió. Vendrá esta tarde. Aquel día, el tiempo pareció dilatarse. Mientras ellos planeaban a sus espaldas cómo se repartirían los cuartos, yo regresé a la cocina como si nada. Encendí el fuego, amasé pan, corté frutas. La normalidad era mi refugio, pero mi mente trabajaba sin descanso. Cada palabra que pronunciaban me demostraba lo mismo. No habían regresado por mí, habían regresado por ladrillos, metros cuadrados, dinero y estatus. A media tarde escuché un segundo coche, más pequeño, más sencillo. Me asomé por la ventana y entonces lo vi. Un niño de cabello oscuro y ojos grandes sosteniendo la mano de Lucía, mi nieto. El mundo pareció detenerse. Abrieron la puerta y entraron. Emiliano miró a su alrededor, fascinado por la altura de los techos, por las columnas antiguas, por el eco de sus propios pasos. ¿Esta es la casa de la abuela?, preguntó con inocencia. Bajé lentamente los escalones hasta quedar frente a él. Mi corazón latía como cuando Lucía dio sus primeros pasos. Me arrodillé con dificultad, quedando a su altura. Sí, mi niño, respondí con una sonrisa dulce. Y tú siempre serás bienvenido aquí. Él me miró curioso. Su rostro tenía rasgos de mi hija cuando era pequeña. Un pedazo del pasado vuelto presente en carne y hueso. ¿Me vas a hacer tamales?, preguntó de repente. Una risa suave escapó de mis labios, casi un llanto disfrazado. Todos los que quieras, Emiliano. Por un momento Lucía observó la escena con una expresión distinta, como si algo se moviera dentro de ella. Pero Mauricio volvió a hablar, rompiendo el instante. Bueno, ya que estamos todos juntos, hay que hablar de lo importante. Volví a levantarme con calma. Claro que sí, dije lentamente. Esta noche hablaremos de todo. Los llevé a la mesa principal. Serví café, pan, fruta. La casa parecía desde fuera el retrato de una familia reunida, pero por dentro cada uno ocultaba su propio interés, su propia verdad. Ellos no lo sabían aún, pero aquella misma noche yo pensaba revelar la mía. Esa noche la casa parecía observarnos en silencio, como si estuviera consciente del peligro que caminaba por sus pasillos. Las sombras se deslizaban por los muros largas y densas, dibujadas por la luz amarillenta de las lámparas. El aire estaba cargado de tensión tan espeso que casi podía tocarlo. Lucía y Mauricio se habían instalado en la habitación principal sin preguntarme nada. Ni un ¿te incomoda? Ni un ¿está bien si usamos este cuarto? Simplemente entraron, dejaron sus maletas sobre la cama antigua y comenzaron a hablar de cambios, de remodelaciones, de derrumbar paredes, como si se tratara de algo sin vida, sin historia, sin alma. Desde la cocina los escuchaba. Vamos a quitar este techo alto, decía Mauricio entusiasmado. Podemos hacer un segundo nivel moderno con vidrio. A los turistas extranjeros eso les encanta. Sí, y esta habitación enorme será nuestra, añadía Lucía. Mamá puede quedarse en un cuarto pequeño atrás. Total, ya está acostumbrada, ¿no? Esas palabras pronunciadas sin remordimiento atravesaron mi corazón como una daga silenciosa. Durante años soñé con volver a escuchar su voz, con sentir su presencia, con recuperar algo de lo que habíamos perdido. Y ahora estaba ahí, usando mi propia casa contra mí. Me apoyé en la mesa de madera para no perder el equilibrio. La misma mesa donde un día le enseñé a escribir su nombre. La misma donde apagó una vela de cumpleaños pidiendo deseos que yo cumplía con mis manos cansadas. ¿En qué momento dejé de ser su madre y me convertí solo en un estorbo? Esa pregunta me golpeó fuerte, pero no dejé que me quebrara. Respiré hondo.
Me limpié las manos en mi delantal y regresé a la sala como si nada. La cena está lista, anuncié con voz tranquila. Vengan a comer antes de que se enfríe. Se acercaron a la mesa con la naturalidad de quien llega a un lugar que considera suyo. Emiliano se sentó a mi lado. Yo le serví un plato con cuidado. Lo observé comer sin saber que dentro de mi pecho algo se estaba reconstruyendo pieza por pieza gracias a su presencia. Está muy rico, abuela, dijo con una sonrisa y pan en la boca. Así cocinaba mi mamá, respondí con ternura, con mucho amor. Lucía me evitaba la mirada. Mauricio bebía su café con aires de superioridad. Mañana deberíamos ir al notario, dijo él sin rodeos. Hay que cambiar estas escrituras, ponerlas a nombre de Lucía. Usted es mayor, doña Carmen. Lo más lógico es asegurar el futuro de su hija. Lo dijo como una orden, no como una sugerencia. Sentí una ola de calor recorrerme el cuerpo, pero no de ira, de claridad. ¿Y si yo no quiero cambiar nada?, pregunté suavemente. Él soltó una pequeña risa seca. Eso no tiene sentido. La familia comparte. No hay que ser egoísta. Lucía alzó la mirada por primera vez. Mamá es lo correcto, apoyó. De todas formas, para ti sola, esta casa es demasiado. Allí estaba otra vez esa frase, eres demasiado vieja, demasiado pequeña, demasiado estorbo para tanta vida. Bajé la vista hacia mis manos. Estaban arrugadas, sí, pero eran manos que habían construido, limpiado, amado, resistido tormentas invisibles. ¿Es eso lo que crees, hija?, le pregunté en voz baja. ¿Que soy demasiado para este lugar? Ella no respondió de inmediato, solo jugó con su servilleta evitando mi mirada. Esa misma noche, cuando la casa por fin quedó en silencio y escuché su respiración tranquila detrás de las paredes, me levanté lentamente de la cama. Mis rodillas crujieron, pero mi espíritu estaba más firme que nunca. Caminé por los pasillos oscuros, tocando con la palma cada pared, cada barandal, cada puerta. Esa casa ya no solo era una herencia, era una prueba de en quién me había convertido después de tanto dolor. Saqué un pequeño cofre de madera que había estado escondido durante días bajo una de las tablas del suelo del cuarto trasero. Dentro guardaba documentos, fotografías antiguas, cartas de Manuel y un sobre con el nombre del LIC, Joaquín Herrera. Lo observé por largos minutos. Manuel, susurré al aire vacío. Mañana es el día. Mañana por fin se hará justicia. Encendí una veladora frente a la Virgencita y marqué el número del abogado desde mi viejo teléfono. Sonó 2 veces antes de que respondiera. Doña Carmen dijo su voz grave al otro lado. He estado esperando su llamada. Ya están aquí, le respondí con serenidad. Mi hija y su esposo, tal como usted predijo. Hubo un breve silencio, luego suspiró. Entonces también sabrá qué debemos hacer. Sí, contesté mirando a la oscuridad. Mañana por la noche frente a ellos, quiero que todo se sepa. Así será, aseguró él. Mañana estaré ahí. Colgué el teléfono y regresé despacio a mi habitación pequeña. Pero en realidad ya no era una mujer pequeña. Había pasado por la pobreza, la humillación, el abandono, y ahora estaba a punto de recuperar algo que nunca deberían haberme quitado mi dignidad. Al acostarme, escuché la risa apagada de Lucía y Mauricio en la habitación principal, celebrando un futuro que creían asegurado. Yo también sonreí en la oscuridad, porque aquello que ellos llamaban su futuro estaba a solo unas horas de desmoronarse por completo. A la mañana siguiente no necesité alarma. Mis ojos se abrieron antes de que el sol tocara las ventanas, como si mi cuerpo supiera que aquel
no era un día cualquiera. Me quedé mirando el techo de lámina, escuchando la casa respirar un leve crujido en las vigas, un suspiro del viento colándose por una rendija, el eco distante de un sueño que ya no existía. Lucía roncaba al otro lado del pasillo, seguramente abrazada a una almohada grande en aquella habitación que por derecho y recuerdos me pertenecía. Mauricio, del otro lado de sus planes, probablemente soñaba con reformas y dinero que aún no le pertenecían. Emiliano, en cambio, despertó temprano y fue quien primero tocó suavemente la puerta de mi cuarto. «Abuela, ya estás despierta», susurró. Abrí con cuidado y lo vi ahí, con el cabello alborotado y la camiseta arrugada, pero con esa mirada noble que parecía limpiar cualquier sombra. «Sí, mi niño, ¿qué pasa?» «Tengo hambre, pero no quiero molestar». Sonreí. «Aquí nadie es molestia. Ven, vamos a preparar algo juntos». En la cocina cocinamos huevos con frijoles y tortillas recién calentadas. Emiliano me ayudó a servir, a barrer una esquina, a recoger unas migas sin que yo se lo pidiera. Ese gesto tan pequeño me recordó que aún quedaban almas puras en el mundo. «Abuela», dijo mientras se sentaba, «tú siempre has vivido aquí sola». Tardé un segundo en responder. «No siempre. Aquí viví con tu abuelo Manuel. Luego un tiempo esperándolos a ustedes». No quise decirle que esperé demasiado, que envejecí deseando escuchar pasos infantiles otra vez, que lloré en silencio tantas noches que ya olvidé cuántas fueron. «¿Y por qué mi mamá dejó de venir?», preguntó inocentemente sin rastro de malicia. Esa pregunta me atravesó más que cualquier cuchillo. «La vida a veces nos empuja por caminos que no entendemos», le respondí con calma. «Pero no es tu culpa, nunca lo fue». En ese momento escuché pasos pesados en la escalera. Mauricio entró a la cocina, estirándose con el celular en la mano. «Buenos días», dijo sin mirarme realmente. «Hoy tengo unas llamadas importantes. Vamos a empezar a mover papeles». Lucía apareció justo detrás de él, ya maquillada, ya disfrazada, con la mujer que quería ser en esta nueva vida la heredera. «¿Mamá, hiciste café?», preguntó. «Sí», respondí sirviendo una taza. «Está caliente aún». Ella tomó la taza sin dar gracias. «Tenemos que salir después del desayuno», dijo tomando a Emiliano del hombro. «Vamos a conocer el centro Maybe, comprar algunas cosas para la casa». Mauricio añadió, «y ver precios de remodelación. Esto pronto será un lugar digno de nosotros». Pronto. Esa palabra me dio vueltas en el estómago. Cuando salieron, la casa volvió a quedar en silencio. Pero esta vez no fue el mismo silencio triste, sino uno expectante, como si las paredes supieran que algo se acercaba. Subí lentamente hasta el ático, un lugar que nadie visitaba. Ahí, en una caja vieja de madera, guardaba copias de todos recibos, escrituras originales, fotografías, cartas e incluso un testamento alterno que Manuel dejó sin firmar. Uno que hablaba no de posesiones, sino de verdad. Tomé cada papel con cuidado, no por miedo, por respeto. Respeto a la mujer que fui, a la que sobrevivió. «Ya no soy la misma, Manuel», susurré al aire, «pero esta vez no voy a callar». El teléfono sonó pasadas las 2 de la tarde. «Todo en orden, doña Carmen», era el licenciado Joaquín. «Están confiados», le dije. «Creen que esta noche firmaremos todo a su favor». «Eso es perfecto», respondió. «Darán más valor a lo que ocurrirá». «¿Vendrá con todo?», pregunté. «Con cada documento y cada prueba que me entregó hace años». Colgué, respiré abundante aire, como si estuviera a punto de sumergirme en el mar. Luego acomodé la mesa del comedor, saqué manteles antiguos, velas y serví una cena como las que preparaba cuando Lucía aún vivía aquí.
una cena cargada de memoria. Ellos regresaron al anochecer, emocionados, hablando de proyectos de rentas de turistas, como si yo fuera solo un obstáculo invisible en medio del camino. Durante la cena, Mauricio levantó su copa. A nuestra nueva vida brindó, a esta casa que ahora forma parte de nuestro destino. Lucía también levantó su vaso. Gracias, mamá, dijo ahora sí mirándome. Tenías razón, este lugar es mágico. No respondí, solo observé cómo las velas parpadeaban frente a nosotros. En ese preciso instante sonó el timbre. Todos giraron su atención hacia la puerta. Sonreí lentamente, pero no de alegría, sino de certeza. Debe ser alguien que espera mucho más que ustedes, murmuré mientras me levantaba. Abrí la puerta. Ahí estaba él, el licenciado Joaquín Herrera, con un portafolio en una mano y una carpeta gruesa en la otra. Su rostro serio, firme, preparado. Buenas noches, doña Carmen, dijo. ¿Está lista? Miré a mi hija detrás de mí. Miré a Mauricio. Miré a Emiliano. Luego asentí. Más que nunca respondí. Y en sus ojos vi la misma sorpresa que tú sentirías si de pronto descubrieras que todo lo que creías seguro estaba basado en una mentira. El silencio se extendió por el comedor como una manta pesada. Las miradas de Lucía y Mauricio se clavaron en el hombre que acababa de cruzar el umbral intentando descifrar quién era y por qué su presencia parecía trastocar todo aquello que hasta ese momento creían bajo su control. ¿Quién es usted?, preguntó Mauricio, sin molestarse en ocultar la desconfianza. El licenciado Joaquín Herrera avanzó con paso firme, sin mirar a nadie más que a mí. Su figura proyectó una sombra alargada sobre el suelo de mosaico, como si la misma casa reconociera en él un guardián de verdades antiguas. Soy el responsable legal de la herencia de esta propiedad, respondió con voz grave, y también el amigo de un hombre que respetó profundamente a doña Carmen durante toda su vida. Vengo porque ha llegado el momento de aclarar algo que ustedes, al parecer, desconocen por completo. Lucía frunció el ceño. No entiendo. ¿Qué es lo que hay que aclarar? La casa ya pertenece a mi madre. Efectivamente, asintió él. La casa pertenece única y exclusivamente a doña Carmen. Pero no solo eso. Dejó la carpeta sobre la mesa con un golpe suave pero firme. Era un sonido que pareció marcar el inicio de la verdad. Yo me senté despacio, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo estaba alerta, consciente del peso de la decisión que estaba a punto de hacerse pública. ¿Por qué está aquí ahora?, insistió Mauricio con impaciencia. Porque esta casa no fue heredada sin condiciones, respondió el abogado mientras abría la carpeta. El testamento incluía cláusulas claras, específicas, destinadas a proteger la dignidad de doña Carmen de cualquier intento de abuso, manipulación o despojo, incluso por parte de su propia familia. Lucía se puso de pie de golpe. Eso es ridículo. Yo soy su hija. Tengo derecho. Su voz temblaba, no de dolor, sino de miedo. Los derechos se construyen, contestó Joaquín Herrera con calma. Y en este caso también se pierden. Mauricio dio un paso hacia adelante. No puede decir eso sin pruebas. No pensaba hacerlo sin ellas, dijo mientras sacaba varios documentos, fotografías y grabaciones de audio. Encendió un pequeño dispositivo sobre la mesa. La habitación se llenó entonces con voces que reconocí al instante. Eran ellos, Lucía y Mauricio, hablando a mis espaldas. Quitamos este techo. La vieja no necesita tanto espacio. Que firme que se vaya a un asilo. Esta casa vale oro. Ella sola no va a poder mantenerla.
Cada frase era como un latigazo en el aire. El rostro de mi hija se volvió pálido. Mauricio apretó la mandíbula, incapaz de pronunciar una sola palabra. Estas grabaciones fueron autorizadas por doña Carmen en su propia propiedad, explicó el abogado, y fueron suficientes para confirmar una cosa: ustedes no regresaron aquí por amor ni por remordimiento, regresaron por interés. Emiliano nos miraba con ojos grandes, confundido, sin entender del todo qué estaba pasando. Me incliné hacia él con ternura y tomé su pequeña mano. «Tú no tienes culpa de nada, mi niño», le susurré. Él solo asintió sin soltarme. El licenciado continuó: «Debido a la ausencia prolongada, al abandono comprobado y a las intenciones expresas de despojar a doña Carmen de su hogar, queda oficialmente establecido que ninguno de ustedes tiene derecho legal sobre esta casa. Ninguno». Lucía rompió en un llanto seco, desesperado. Mamá gritó acercándose a mí: «Yo solo quería volver a ser tu hija». Sus palabras, aunque cargadas de emoción, sonaban tarde, muy tarde. «Hija», dije con voz suave pero firme. Ser hija no es un título que se reclama cuando conviene. Es algo que se honra todos los días. Mauricio explotó en ira. «Esto es una trampa. Todo estuvo planeado». Sí, admití, mirando directo a sus ojos. Estuvo planeado, pero no por venganza, por protección. El abogado asintió. Doña Carmen nos pidió algo muy claro: que la verdad fuera la única juez esta noche. Miré a mi hija, a ese rostro que un día besé, que sostuve en mis brazos cuando dio sus primeros pasos. «Te amé sin condiciones». Lucía, continué, «sobreviví sin ti, recé por ti, pero hoy, por primera vez en muchos años, voy a elegirme a mí». Un sollozo escapó de sus labios. Mauricio caminó hacia la puerta derrotado, sin dignidad. «Nos vamos», murmuró. Tomó a Lucía del brazo, pero ella se soltó con un movimiento brusco. «No», dijo en voz baja, «yo no me voy así». Se volvió hacia mí una última vez. «Perdóname, mamá, no por la casa, sino por haberte enterrado viva durante tantos años». Aquel pedido de perdón no borraba el daño, pero lo reconocía. Y eso, aunque fuera mínimo, significaba algo. «El perdón no se ruega», respondí. «Se construye con tiempo, respeto y actos. Si de verdad quieres recuperarlo, empieza por tu hijo». Miré a Emiliano. Él sí tiene un lugar aquí siempre. Sus ojos brillaron. «¿Puedo volver, abuela?». Sonreí entre lágrimas. «Cuando quieras. Esta casa es refugio para los que aman de verdad». Lucía asentó con lágrimas corriendo por su rostro. Mauricio ya estaba en la puerta, listo para marcharse, pero ella no lo siguió de inmediato. La noche que tanto había imaginado por fin estaba llegando a su fin, y con ella, una carga que llevaba más de una década en mi corazón empezaba a levantarse. Mientras el abogado recogía los documentos, las velas parpadeaban como si celebraran una liberación silenciosa. Yo no había ganado una casa, había recuperado mi voz. Cuando la puerta se cerró detrás de Mauricio, un silencio distinto llenó la casa. No era el silencio pesado de la soledad, ni el que acompaña a la tristeza, sino uno nuevo, limpio, como si las paredes hubieran exhalado después de contener tantos años de memorias atrapadas. Lucía permaneció de pie en medio del comedor sin atreverse a moverse. Sus manos temblaban y sus labios murmuraban palabras sin sonido. Emiliano seguía a mi lado, aferrado a mi falda, buscando en mí una seguridad que quizás nunca había encontrado en su propio hogar. El licenciado Joaquín me observó en silencio durante unos segundos. Después, con una expresión tranquila,
recogió su portafolio y habló con respeto. Doña Carmen, mi trabajo aquí ha terminado. Usted ha honrado cada paso de este proceso con dignidad. Siempre estaré a su disposición. Asentí con gratitud. Gracias, Joaquín. No solo por hoy. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Él inclinó la cabeza y salió sin mirar atrás, cerrando con suavidad, como si supiera que este último capítulo debía ser vivido entre madre, hija y nieto. Lucía finalmente se acercó a mí. «Mamá», susurró, «no puedo borrar lo que hice. Lo sé, pero quiero cambiar, no por la casa, por ti, por mi hijo, por mí». La miré con cuidado. Observé las ojeras en su rostro, las líneas de amargura que se habían dibujado alrededor de sus ojos. Vi en ella a la niña que soñaba con ser bailarina, a la joven que me prometió que siempre me cuidaría. Pero también vi a la mujer que me negó, que me borró del mundo durante años. Ambas eran ella, y yo debía decidir qué hacer con eso. Lucía, le dije con calma, hay errores que no se reparan con palabras bonitas, pero tampoco se sanan con odio. Si te quedas esta noche, no será como heredera ni como dueña. Será como hija que quiere aprender de nuevo a amar. Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas, distintas a las de antes. Acepto, mamá. Esa noche no hablaron de dinero. No hablaron de paredes ni de remodelaciones. Emiliano pidió que le contara una historia mientras se acomodaba en el sofá. Lucía se sentó a mi lado, escuchando en silencio como cuando era pequeña, y yo le hablaba de princesas que debían cruzar bosques oscuros para encontrarse a sí mismas. Pero esta historia era real. Y era la suya. Los días comenzaron a transcurrir con una nueva energía en la casa. Lucía ayudaba en la cocina, en el patio, en el pequeño jardín de hierbas. Emiliano corría por los pasillos iluminados, jugando a ser explorador entre las habitaciones antiguas. Yo los observaba desde la ventana, a veces preguntándome si aquel renacer era verdadero o solo una ilusión pasajera. Decidí transformar la casa en algo más grande que una herencia. Abrí un pequeño centro para niños del barrio. Les enseñaba a leer, a escribir, a preparar pan de elote, a respetar a sus mayores. Algunos llegaban con problemas, otros con hambre, otros sin amor. Yo, que una vez me quedé vacía, ahora podía dar. Lucía comenzó a ayudar también. Enseñaba a las niñas a trenzar el cabello, a plantar flores, a leer cuentos antiguos. Poco a poco, su rostro empezó a suavizarse. Cada día que pasaba, sin que me pidiera nada, sin mencionar dinero, sin exigir derechos, algo dentro de mí sanaba despacio. Una tarde, mientras barríamos juntas el patio, ella habló. «Mamá, ahora entiendo. La casa nunca fue lo más importante. Era tu paz, y yo quise arrebatártela». Solté la escoba y la miré directo a los ojos. «La paz no se arrebata, hija, se regala. Y yo tardé muchos años en aprender a dármela sola». Ella asintió. «¿Algún día volverás a confiar en mí?». Pensé en silencio. Observé las paredes amarillas, las flores en los balcones, a Emiliano jugando entre las sombras doradas del atardecer. «No sé si volveré a confiar», respondí con sinceridad. «Pero sí sé que voy a volver a creer en la vida. Y eso, Lucía, es un comienzo. Hoy, si caminas por esas calles empedradas de Guanajuato, verás una casa abierta, con risas que salen por las ventanas, con el aroma de tamales y de café caliente. Dentro vive una mujer que fue abandonada. Sí, pero también vive una mujer que se levantó sola, que se eligió, que transformó el dolor en refugio. No heredé solo paredes. Heredé una segunda oportunidad de amar sin miedo. Si esta historia tocó tu corazón, quiero que me lo digas en los comentarios.
Cuéntame, ¿desde qué lugar me estás escuchando hoy? ¿Te identificas con doña Carmen, con Lucía o con Emiliano? Tu historia, tus palabras, tu vida también importan aquí. Y si deseas seguir escuchando relatos de esperanza, dignidad, segundas oportunidades y fuerza interior, te invito a suscribirte al canal. Cada día compartimos historias que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar. Gracias por caminar conmigo este largo camino. Sigamos juntas y juntos esta jornada del alma.